Continuamos en Pro Economía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestro entrevistado en piso, el presidente del INCOP, Pedro Loblein. Presidente, muchas gracias por venir. Muy buenos días, Eduardo. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Presidente, el año 2022, en líneas generales, ¿cómo cerró para las cooperativas? Fue un año en el primer semestre complicado, posteriormente se recompuso en cierto modo. ¿Cómo cerró el año 2022? Bueno, como dijiste, Eduardo, arrancamos un año muy complicado y a pesar de eso, el repunte, la recuperación que hubo en el segundo semestre del año, se cerró de manera positiva el sector en un proceso de recuperación muy buena. Fue el año con mayor crecimiento de la cartera de crédito, casi se alcanzó casi 10% de crecimiento, es uno de los crecimientos de la cartera de crédito más alto de los últimos 8 años. Si bien el activo tuvo un crecimiento del 2.7%, eso está relacionado directamente con todo lo que ocurrió ese primer semestre, principalmente en el tema de las extracciones fuertes de ahorro que hubieron en esas cooperativas tipo A que tuvieron esos inconvenientes. La recuperación de la cartera de ahorro se empezó a dar a partir de mayo ya, a partir de junio realmente, porque la mayor caída se dio entre abril y mayo. Y a pesar de eso, y se tuvo el mayor repunte noviembre y diciembre, donde se vio ahí una recuperación muy importante. Lo llamativo que vimos nosotros es que la cartera de a la vista fue la que tuvo la mayor retracción, inclusive un crecimiento negativo, pero el mayor crecimiento tuvo la cartera de ahorro a plazo de más de un año. Entonces, si uno ve ¿por qué creció la cartera así? Con la situación que se estaba dando ese primer semestre, sin embargo, en el segundo semestre hubo fuertes depósitos de inversionistas, digamos, ahorristas, socios que apostaron a mayor plazo dentro de eso. Entonces, se tuvo el mayor crecimiento de la cartera, un crecimiento positivo a un año, pero el mayor crecimiento se dio en más de un año. Presidente, ¿y cómo estamos en términos de tasas de interés? Justamente mencionaba el crecimiento prácticamente histórico de la cartera de créditos. En otros segmentos las tasas de interés están subiendo, entiendo que en el sector cooperativo también. ¿Cómo está el tema tasas en el sistema cooperativo? La verdad de las tasas en el sector cooperativo no te vio muchos crecimientos. Es más, es uno de los promedios, vamos a arrancar de las tasas promedio a la vista, de ahorro, que es el que tuvo el mayor crecimiento dentro del sistema financiero. Creció fuertemente las tasas pasivas, digamos, sobre ahorro. Sin embargo, el sector cooperativo mantiene un promedio inclusive inferior a lo que fue el promedio del año pasado. O sea, no hay un aumento fuerte en las tasas pasivas. A pesar de eso se tuvo ese crecimiento y eso hace que la tasa sobre los créditos no hubieron grandes aumentos. También hay que saber de que este año se cerró uno de los años es el año, de lo que yo recuerdo por lo menos, donde la tasa máxima usuraria fijada por el Banco Central es la más baja de todo, está en 30,26, si mal no recuerdo, para el mes de enero se cerró en eso. Entonces, dentro de ese margen las cooperativas se manejan y las tasas, no hay fuertes aumentos en las tasas sobre créditos. Esto genera cierta ventaja para el sector cooperativo por sobre otros sectores. Por ejemplo, si uno es tomador de créditos, si tiene una tasa de interés relativamente baja, uno podría apelar a la cooperativa en detrimento de otra institución financiera, presidente. Claro, allí nosotros insistimos muchísimo en las cooperativas. Recordar, Eduardo, cuando en otras oportunidades donde nosotros insistíamos, el sector cooperativo cerró con un exceso de liquidez en el 2021 muy fuerte.
Ahora vemos nosotros que la liquidez tiene una posición de liquidez buena, se mantiene por encima del 20%. Todo lo que bajó de esa liquidez fue a cartera de crédito gracias a esas tasas que se mantuvieron, a pesar que todo dentro del sistema hubo un aumento fuerte. Entonces es importante eso de que las cooperativas hagan el esfuerzo de no aumentar las tasas, porque en este momento es donde más los socios todos están necesitando el apoyo financiero, y si estamos aumentando los costos sobre la tasa activa sobre crédito, eso limita mucho el tema del acceso a crédito a tasas buenas, digamos. O sea, para nosotros, dentro de la conclusión que hacemos respecto a las tasas de crédito, se mantienen en el nivel de lo que se manejaba en el 2021. Presidente, pese a ese primera mitad del año 2022 complicado, se pudo sobrepasar de buena manera y se tienen indicadores solventes dentro del sistema. Las cooperativas del país tienen la suficiente solvencia y buenos indicadores. Así es, por eso fue momentos muy difíciles donde decíamos, bueno, a ver cuál va a ser el impacto, incluso ese efecto dominó que podía haber causado el hecho de que tres cooperativas muy importantes dentro de lo que nosotros decimos cooperativas tipo A, estuvieron con ese inconveniente. Se cerró el año 2022 buena, con una solvencia patrimonial buena, se mantiene en el orden del 19% la solvencia patrimonial. Nosotros, para hacer un mejor análisis, Eduardo, agarramos y dividimos. Tenemos 51 cooperativas que lo denominamos tipo A de ahorro y crédito, la más grande, que van desde 50.000 millones hasta más de 3 billones de guaraníes de activos. Ver un poquito en dónde, como las cooperativas que tuvimos nosotros están en ese rango de cooperativas tipo A mediana, entre 500.000 millones a 1.000 millones de activos. Separamos un poco en dónde tuvo mayor impacto, y ahí nos dimos cuenta de que efectivamente hay 5 cooperativas más grandes que superan los 1 billón de activos. Esas 5 cooperativas están con crecimiento bueno de activos, están en 3,2, cuando la media está en 1,9, ellos en 3,2. Las cooperativas de menos de 300.000 millones, que nosotros lo denominamos cooperativas tipo A más pequeña, crecieron más del 4% de sus activos. O sea, el impacto estuvo en ese rango de 13 cooperativas que afectó fuertemente, principalmente una de ellas, ¿verdad? Ahí es donde, si uno engloba, ves que hay una retracción. Pero cuando uno separa y lo pone en grupos bien diferenciados, a ver dónde hay el impacto, digamos, que hubo ese decrecimiento, es exactamente en ese grupo donde el impacto es muy fuerte de esas 3 cooperativas. Entonces, en general, cuando uno lo analiza, lo va separando, el sector está muy fuerte, muy sólido. El hecho de que hubo esa retracción en el activo, creo que todo el sistema estuvo así, y está relacionado directamente con el tema de que hubo unos crecimientos desmedidos de la cartera de ahorro, o sea, no fuera de lo normal, digamos, de lo que es el tema de la cartera de ahorro en época de pandemia. Entonces ahora, si uno lo analiza con el año anterior, ve que no creció de la misma manera, pero entonces nosotros separamos, sacamos 2020, 2021 y empezamos a analizar previo a eso y el actual, y ahí la conclusión es muy positiva. Me parece también importante destacar que el INCOP hizo un proceso de depuración del sistema en cierto modo. Se están manteniendo las cooperativas que están en condiciones de operar. Ese trabajo también fue fuerte el año pasado, presidente. Sí, realmente fue un año donde esa reacción rápida que tuvimos desde el INCOP a actuar en el caso, porque fue históricamente la primera vez donde es cooperativas de ese tamaño hubo este inconveniente. Esa reacción rápida que tuvo el INCOP, también un proceso de depurar y levantar las exigencias de controles. Las cooperativas también mejoraron mucho. Nosotros insistimos muchísimo, porque eso nos enseñó la pandemia, Eduardo, de que
se tiene que hacer un esfuerzo tremendo en ser mucho más eficiente en la administración y el control de los costos y gastos. Eso, y bueno, insistimos mucho sobre eso, estamos insistiendo fuertemente en que las cooperativas, si bien hay una muy buena posición desde el punto de vista de solvencia patrimonial, las enseñanzas que nos dio el hecho de estas cooperativas que pudieron salir es gracias a que tenían una solvencia patrimonial muy fuerte. Y bueno, entonces ahora nosotros estamos insistiendo de que las cooperativas hagan todas las estrategias para seguir manteniendo y creciendo, cada vez sean más fuertes patrimonialmente y de esa manera en cualquier situación inesperada que pueda ocurrir estén preparados para eso, ¿verdad? Entonces ahí el INCOP hizo un trabajo como dijiste, de saneamiento y de insistir mucho en mejorar la gestión de las cooperativas. Finalmente, presidente, para este año 2023, ¿hay expectativa de crecimiento económico en líneas generales? ¿Esto se traduce también en un mejor panorama para el sector cooperativo? ¿Cuáles son las proyecciones para este año? ¿Se va a seguir teniendo un crecimiento del crédito, del ahorro? ¿Qué esperan? Sí, realmente analizando un poco en qué momento empezó ese crecimiento de la cartera de ahorro, si uno parte al primer semestre, el crecimiento fue prácticamente vegetativo, o sea, poca colocación de crédito, hubo las mayores extracciones, abril y mayo fueron donde cayó fuertemente la cartera de ahorro. El proceso de recuperación empezó a partir de julio. Y los últimos 3 meses realmente se repuntó fuertemente la captación de ahorro y fueron también los meses de mayor colocación de crédito. Hay todavía una muy buena posición de liquidez, así que proyectando todo a lo que hay la expectativa económica a nivel país, para nosotros también dentro del sector, tanto de cooperativas de ahorro y crédito como ahora estamos cerrando también los números de las cooperativas de producción, todavía no lo tenemos totalmente concluido para... dentro de 10 días más o menos tendríamos ya, pero los números preliminares también no dan buenos números para el sector de cooperativas de producción. Así que todo el sistema en general vemos muy buenas perspectivas de mejorar considerablemente el crecimiento de sus activos y los resultados. Esperamos el hecho de que no vemos nosotros en este momento de que hay así una intención de aumentar las tasas de crédito, creo que eso va a ayudar muchísimo a colocar también y seguir creciendo el tema de la cartera de crédito. Es el año cuando dentro del activo total, para el 2021 estábamos en el orden del 66% de la participación de la cartera de crédito dentro del activo total de las cooperativas. Se cerró con 73%, o sea, eso mejoró considerablemente el activo. Eso se va a ver el impacto en mejorar los ingresos este año y eso da una perspectiva que se pueda tener muy buenos resultados. Presidente, le agradecemos muchísimo su tiempo, esperamos contar con usted nuevamente. Muchas gracias, Eduardo. Cuando guste, nosotros tenemos una política de hacer trimestralmente, presentar de cómo va cerrando, ahora cómo cerró el ejercicio, el siguiente es el primer trimestre del año y bueno, cuando guste vamos a estar acá contigo, Eduardo. Genial, presidente, muchísimas gracias.